Esto fue realmente una experiencia pues muy negativa, que a pesar de que yo estaba acostumbrado ya, había lidiado en otras ocasiones con situaciones parecidas, pero esto fue el colmo ya. O sea, ver allí hacer asambleas a los chavales permitidas por la dirección del centro, cómo se iban a las manifestaciones todos juntos, sin que la dirección del centro pusiera el más mínimo problema, ni tuvieran permiso de los padres, ni nada de nada, en fin, una cosa absolutamente delirante y absolutamente infumable, ¿no? O sea, pues fue realmente una experiencia bastante traumática. O sea, porque una cosa es que desde el colegio, desde el director, pues eche la mirada para otro lado y permita una cierta cartelería a favor de una ideología como puede ser el separatismo, y otra cosa muy diferente es hacer cartelería en sitios públicos como es el sitio de tu trabajo, como es en un centro público, en contra no de una ideología, sino de una persona, como fue tu caso. Y que en los más de 30 años eso marcó un antes y un después. Efectivamente, o sea, fue una experiencia realmente que no había vivido nada parecido en los 30 y pico de años que llevaba en la enseñanza, ¿no? Por otra parte, hay que decir que allí todo el instituto estaba empapelado de carteles y de pasquines de ideología separatista, incluso la biblioteca del centro. Y además hacer acoso laboral, que es lo que se hizo, contra profesores que no la comparten. Sean bienvenidos, tanto Elena como Francisco, Paco, sean bienvenidos desde luego a esta nueva casa, a este nuevo podcast, al podcast de la Liga de los Comunes. Encantado yo de recibiros, porque hoy vamos a tratar uno de los temas que a nivel nacional, y es qué es lo que está sucediendo ahora mismo con la cuestión del independentismo catalán en la sociedad catalana, cómo están azotando diferentes factores ideológicos en cualquier edad, tanto en niños, ya lo veréis, hablaremos de ello, en adultos. Se van a presentar ellos dos porque son unas magníficas personas. Yo soy completamente incapaz de presentarlos porque me han hablado de ellos muchísimos, con un grandísimo conocimiento de lo que está pasando. Pues bueno, si quieres empezamos primero con Elena y luego Paco, presentaros. Muchísimas gracias por acudir y listo. Bueno, pues yo sí, llegué, soy bióloga y soy madre de una niña, madre soltera. Llegué aquí a Cataluña en el año 2016, justo un año antes de que empezara, bueno, de que fuera el golpe de estado de separatista. Y bueno, pues me lo comí todo, y también he vivido bastante pues el tema de la inmersión lingüística obligatoria y 100% en catalán, con una niña que justamente estaba en su fase de aprendizaje de la lectoescritura. Y bueno, y además del adoctrinamiento escolar, pues que mi hija ha sufrido. Y bueno, de esto es lo que os puedo hablar, de cuál ha sido mi experiencia de vivir aquí en Cataluña con una niña pequeña. Paco, adelante. Pues muchas gracias por tu amable invitación, Raúl. Pues cuatro pinceladas sobre mi humilde persona. Yo soy nacido en Barcelona y he vivido toda mi vida en Barcelona, salvo cuando estuve haciendo servicio militar y cuando me he ido de vacaciones, ¿no? Entonces estudié Historia en la facultad, en la Universidad de Barcelona, la Facultad de Geografía e Historia, y me puse a dar clase a los pocos años en centros públicos. O sea, yo de privada prácticamente conozco muy poco. Estuve el primer año en unos centros de privada, pero básicamente mi experiencia ha sido en centros públicos. 35 años me he pasado dando clase de historia en centros públicos. Hace no mucho que me jubilé, pocos años. Y me jubilé anticipadamente debido a las presiones y al acoso laboral a que me sometieron desde la Generalitat de Cataluña, cargos, digamos, que había en los centros, el director básicamente, y algunos inspectores que actúan como auténticos comisarios políticos. Esto es una cosa que la gente del resto de Cataluña pues tal vez no la acaba de entender muy bien, pero aquí hay un auténtico comisariado político en los centros con listas negras de profesores que no son adictos
Y en esa lista negra, pues yo estaba bastante bien posicionado, aunque me esté mal el decirlo, ¿no? Y el año en el que empezó el procés, el curso 2017-2018, coincidió con que yo me cambiaba de centro. Había estado 8 años dando clases en Santa Coloma de Gramenet y entonces aquel año pues me cambié a un centro de Barcelona que en principio es uno de los mejores centros que hay, el Juan Boscán. Pero lo que no contaba es que había allí pues un comisario político del primer nivel, un tal Ignacio García Barrera, que había tenido pues, cargos políticos en su momento dentro del PSC, porque no es una cosa muy curiosa, porque a veces la gente del PSC es más fanática que los propios separatistas, ¿no? Y, pues bueno, a partir de ahí, pues me hicieron un acoso espectacular, ¿no? Tengo que decir que yo soy, digamos, yo tengo oposiciones desde hace muchos años, es decir, que no soy un interino al cual se le puede echar con facilidad o se le puede presionar. A mí era más difícil, pero aún así, pues lo hicieron con un entusiasmo digno de mejor causa, ¿no? Y bueno, yo presenté pues una demanda, un contencioso administrativo y lo gané. Pero ese contencioso administrativo lo ha recurrido a la Generalidad, que es lo que hace habitualmente, porque claro, como dispara con pólvora del rey, no tiene ningún problema en recurrir las sentencias que les son desfavorables. Y algunas, digamos, definitivas, ni las cumple siquiera. En este caso sí que tendrá que cumplirla, ¿no? Cuando llegue el momento. Y, pues bueno, estoy estudiando nuevas posibilidades para, digamos, que la gente, que ha habido bastante gente aquí que ha estado hostigándome a mí y a otras personas en este centro, pues paguen lo que deben a la justicia. Es una cuestión de estricta justicia, no de venganza, y bueno, confío en que haya novedades en este aspecto. Bueno, pues increíble presentación, Paco, la verdad. Bueno, ya ven ustedes que el tema va a ir centrado sobre todo en una de las grandes instituciones del Estado, que está más descentralizada por desgracia, ¿no? Como es la educación. Claro, esto es una institución del Estado que está controlada casi absolutamente, como habéis expresado, por un movimiento que va en contra de todo el Estado. Desde una institución tan importante como es la educación se está llevando a cabo un adoctrinamiento férreo, es decir, directo, con fuerza de coacción sobre toda la sociedad y principalmente una de las más importantes como es la educación. Es decir, en generaciones futuras se va a traducir en un aumento, entendemos, de toda esta población que está siendo adoctrinada mediante el independentismo catalán. Entonces, bueno, yo también os quería lanzar una pregunta que puede parecer sencilla, pero ¿por qué estáis en contra del independentismo catalán? Elena, las señoras primero, aquí no vamos a hacer ideología woke. Bueno, a ver, yo estoy en contra del separatismo catalán, primero que todo porque, bueno, yo es que soy española y me siento española y considero que Cataluña es una parte más de España y además creo que saldríamos todos perdiendo, toda la clase trabajadora, si nos dividieran más. Ya España, la España actual es un país pequeño que lo tiene muy difícil para poder en un momento dado insubordinarse, rebelarse digamos, de aquellos que la están subordinando, que es, bueno, el eje atlantista, ¿no? Y el capitalismo anglo-germánico protestante. Y nosotros, si queremos algún día poder hacer la revolución y tomar los medios de producción para democratizarlos, eso vamos a tener mucha resistencia en contra. Y con un país chiquito, ya como es España, ya va a ser difícil, pero si nos dividimos todavía más, va a ser todavía más difícil. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que el separatismo catalán, por mucho que venda que es
movimiento de abajo arriba, como ellos dicen, en realidad es una cosa totalmente pilotada por la burguesía y además una burguesía que está aliada con esos poderes que quieren dividir España aún más, quieren balcanizar los países de la hispanidad aún más de lo que ya estamos. No solo los de la hispanidad, en realidad todos están ahora mismo en un proyecto de cargarse los estados-nación que fueron una creación de la burguesía industrial, pero ahora que hay otra burguesía, que es la burguesía financiera, y que lo que quieren es hacer sistemas globales plutocráticos, como la Unión Europea, ¿no? Que no dependen, que realmente no hay una democracia. Ya lo vimos con Grecia, cómo los trataron y quiénes estaban detrás de esa, ¿cómo se llamaba? Esa tríada que eran el Fondo Monetario Internacional y la Comisión y el Banco Mundial, ¿no? Ahí no había democracia, la democracia brillaba por su ausencia, o sea, la democracia nos la venden, pero realmente está totalmente controlada, las cartas están marcadas. Y ahí están intentando, pues eso, ¿no? Que diluir España, además es el proyecto de Pedro Sánchez, lo ha dicho en su libro de Manual de Resistencia, que quiere diluir las competencias del Estado, pasarlas o por abajo a las comunidades autónomas o por arriba a la Unión Europea. Al final es disolver los Estados-nación en un proyecto que es la Unión Europea, ¿no? Y lo que están diciendo ahora de que se hace una España confederal y tal. Y todo eso le interesa a las élites estas oligárquicas, globalistas, pero no a la clase trabajadora. No nos interesa. Entonces les han vendido a los separatistas que todo esto es para conseguir más democracia, un control popular, pero en realidad es mentira. Espero que ahora mismo muchos se estén dando cuenta, pero tampoco lo tengo tan claro. Porque hay bastantes también separatistas que se dan cuenta de que, o sea, que han sido separatistas porque les vendieron que España no funcionaba, que era irreformable, y hartos de esperar, piensa que en el contexto del 15M, ¿no? De todo lo que pasaba, pues se dejaron convencer por esos cantos de sirena, pero muchos también, yo creo, espero, se han dado cuenta de que era un timo y espero que esos por lo menos hayan bajado del barco, pero yo creo que quedan muchos que simplemente les han dicho que son mejores, que son distintos, que no basta para querer separarte no basta con ser distinto, te tienen que decir además que eres mejor, te tienes que creer mejor. Entonces realmente muchos que se creen mejores que los demás españoles y quieren mantener, al final esto es un cuento también de mantener un sistema de privilegios. Bueno, pues a modo de resumen, porque seguramente que habrán muchos espectadores que estarán escuchando este podcast y se hayan perdido con algunas terminologías que hemos usado. Seguramente otros pues nos habrán entendido perfectamente. Entonces, como yo soy el principal beneficiario de teneros aquí y de aprender, a modo de conclusión diríamos que vosotros y yo también, estamos en contra de cualquier separatismo que pueda romper la unidad de nuestro país, España, porque a nivel internacional, a nivel mundial, nos interesa un Estado y un país grande con suficientes recursos, con una población más grande para cotizar a la seguridad social, etcétera, para hacer un Estado con capacidad suficiente como para darle un estado del bienestar a la clase obrera que se pueda... Bueno. Y con igualdad, que haya igualdad, o sea, que no dependa de en qué región de España vivas, haya más o menos dinero público por habitante, ¿no? Sí, efectivamente, Elena y tú, Raúl, pues habéis esbozado algunas causas por las cuales pues, hay que combatir el separatismo. Yo creo que es más fácil si lo hacemos al revés, es decir, esbozar causas por las cuales el separatismo pueda ser algo bueno, ¿no? Y la única que hay es que es algo que favorece a la oligarquía catalana, que es, digamos, un grupo privilegiado
formado por muy pocas familias, ya desde los 400 o así, ¿no? Eran las 400 familias, efectivamente, las 400. Y entonces esta gente tiene una ideología supremacista realmente repugnante, que se puede rastrear además con mucha facilidad a lo largo de la historia contemporánea. Además, tengo que decir que ese fue el problema por el cual se empezaron a meter conmigo en el curso 2017, ¿no? Porque yo daba clase de segundo de bachillerato, que al año siguiente pues, los chicos ya están en la universidad, y entonces las cosas que les ponía allí del nacionalismo catalán eran infumables, pero absolutamente infumables, ¿no? Pues claro, yo acababa de llegar allí el primer año, yo no podía cambiar el libro, aparte tampoco el profesor lo puede cambiar, sino que tiene que ser el departamento. Sí, además el libro de quién era? Era de un separatista famoso, importante. Sí, señor. El libro estaba hecho por el vicepresidente de la ANC. O sea, un individuo con un cargo, digamos, importante y que ha militado siempre dentro del separatismo. No vamos a decir su nombre para no hacerle ninguna publicidad gratuita. Sí. Entonces, claro, ese libro era absolutamente infumable. Bueno, como todos los que hay, tampoco podemos decir que haya... Solamente hay un manual que está hecho por la editorial Don Bosco, que es mínimamente correcto. Todos los demás son absolutamente infumables, a todos los niveles, primaria, secundaria y bachillerato. Pues entonces se me ocurrió pues, dar un dossier de textos del nacionalismo catalán de un supremacismo realmente espectacular, ¿no? Gente que hablaba de que nosotros los catalanes somos de raza aria y de que toda esta chusma que viene de Andalucía y de Murcia y demás, pues es un impedimento para que nosotros podamos progresar, en fin. Documentos históricos, ¿no, Paco? Sí, pero que están al alcance de cualquiera, O sea, hay por ahí varias páginas web donde hay, digamos, muchos dosieres, antologías de textos de este tipo. Y a partir de ese momento, pues se pusieron absolutamente histéricos, ¿no? Entonces, esta es la realidad del separatismo catalán, ¿no? O sea, es la ideología de una oligarquía, de la oligarquía más corrupta de Europa. Y esto no lo digo yo, sino que en la Unión Europea se han hecho diversos estudios sobre oligarquías regionales y la catalana es la más corrupta de toda la Europa Occidental, sin duda ninguna. O sea, con mucha ventaja sobre el segundo clasificado. Solamente es equiparable a algunas oligarquías de países del este de Europa, Rumanía y demás, ¿no? Entonces, esta oligarquía ha procurado siempre sacar ventajas del Estado, es lo único que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo muy simple, no quiero enrollarme demasiado, todo el mundo sabe pues, que la industria catalana pues, era la más desarrollada de España, la industria textil concretamente. Lo que no todo el mundo sabe y debería saber, se debería enseñar en las escuelas y no se enseña, es que, digamos, la industria catalana pudo desarrollarse gracias a la protección del Estado español, porque de lo contrario hubiera sido absolutamente imposible. Los productos catalanes eran mucho peores y mucho más caros que las telas inglesas, que ya llevaban mucho tiempo de revolución industrial, y entonces poniendo aranceles para cargar las telas inglesas, pues les resultaban más caras que las hechas en Barcelona y gracias a eso, pues, digamos, la industria catalana pudo desarrollarse y pudo progresar a lo largo del siglo XIX, básicamente. Lo que pasa es que esto, claro, esto lo pagaba el consumidor español. Entonces, hay un historiador muy importante de la economía que se llama Gabriel Tortellà, que este señor se ha tomado la molestia de calcular cuánto le costó digamos, al consumidor español, pues este apoyo a la industria textil catalana. Entonces, calculo solamente para el siglo XIX, porque podríamos hablar del XVIII, desde Felipe V e incluso del XX, pero solamente para el siglo XIX, digamos, al cambio actual, serían 500.000 millones de euros. O sea, una auténtica barbaridad. Sin eso, la industria catalana jamás de los jamases se hubiera desarrollado. Entonces, pues bueno, esto es un punto interesante que a lo mejor habría que poner encima de la mesa si quieren independizarse, ¿no? Pues si queréis independizarse, pues empezad pagando los 500.000 millones que nos sacasteis desde principios de la edad contemporánea.
Es decir, no hay ninguna, resumiendo, no hay ningún motivo por el que el separatismo catalán, digamos, sea algo, digamos, que deba merecer nuestra tolerancia o nuestro apoyo, sino todo lo contrario. Y lo lamentable es que aquí esta oligarquía catalana, en Cataluña, pues ha copado todos los puestos de representación y todos los partidos políticos, incluso partidos supuestamente obreros. No hay más que ver la gente que ha tenido altos cargos en el PSC, por ejemplo, los Maragall, los Obiols, toda esta gente que son de la burguesía catalana, de las 400 familias, por favor. O sea, ¿qué obrero hay en el PSC? O sea, arriba, desde luego, ninguno. Arriba nadie en absoluto. En puestos menores les conceden, digamos, la posibilidad de meterse ahí con un cholete, con un carguillo, pero en las altas instancias es todo gente, digamos, de la alta burguesía catalana. Y Maragall es el ejemplo perfecto, además. Sí. Bueno, habéis hablado sobre todo de cuestiones obreras y, bueno, mucha gente puede que se pregunte si esta gente está en contra del separatismo y encima están hablando de cuestiones obreras, de dónde somos, ¿no? De dónde sois. ¿De izquierdas o de derechas? Me gustaría que la gente conociera cuál es vuestro ámbito ideológico, incluso antes del año 2017, de ese golpe de Estado, del separatismo, pero ¿a qué ámbito ideológico pertenecéis? ¿A la izquierda, a la derecha, un ámbito más...? Lo digo porque para despejar todo ese tipo de dudas, cuando la gente se empieza a hablar de cuestiones en contra del separatismo catalán, algo que está completamente recogido por todas las izquierdas de nuestro país desde hace muchísimos años, incluso desde el propio Partido Comunista Español, desde incluso antes de la Guerra Civil Española, es decir, hace ya bastantes años, ha llovido bastante. Entonces, ¿vosotros qué sois? ¿Derechistas, izquierdistas, extrema derecha, izquierda, de centro? Pues la gente está aquí perdida. Bueno, yo siempre he sido de izquierdas. En mi casa, mi padre era comunista, mi abuela era comunista y yo pues también era de izquierdas. Y de hecho en casa votábamos Izquierda Unida hasta el Pacto de Estella con los separatistas vascos. Ahí de pronto es como que me quedé huérfana de partido porque no había ningún partido de izquierdas que combatiera a los separatistas. O sea, yo era de izquierdas, pero vamos, igual que Negrín o Azaña estaba en contra de los separatistas. Por lo menos el Negrín y el Azaña que se dieron cuenta durante la Guerra Civil de cómo se las gastaba esta gente, ¿no? Y claro, yo he ido haciendo una evolución. Al principio hasta me metí un tiempo en UPyD, porque UPyD surgió ese partido que era de centro-izquierda, tal. Pero claro, luego, UPyD es que de todas maneras se acabó, ¿no? Pero simplemente yo he estado buscando, pues eso, un partido que fuese de izquierdas, pero que defendiera la unidad de España, de la igualdad entre españoles, independientemente de donde vivan. O sea, lo que cualquier izquierda normal en cualquier otro país defiende. Pero tenemos la izquierda en este país que no sé, está totalmente confundida desde hace décadas. En parte, primero, pues los que aceptaron porque les vino de la Comintern ¿cómo se dice esto? Lo del derecho de autodeterminación, ¿no? Que en realidad es un gran error, como bien ha escrito ahora Santiago Armesí, este libro, El gran error de Lenin, el error que hizo caer la URSS o algo así, creo que se llama. Lo quiero comprar ahora este San Jordi, si puedo. Y bueno, la izquierda también, además con el añadido en España, creo yo que, claro, como la izquierda luchaban contra Franco, pero los separatistas también un poco, aunque bastante menos, porque las manifestaciones, por lo que me cuenta la gente mayor, en las manifestaciones no estaban. Y de hecho hasta había muchos nacionalistas que iban y jaleaban a Franco en las manifestaciones, porque claro, les había salvado de los rojos y tal cual, a esta burguesía, ¿no?
Pero enseguida se apuntaron al carro en la transición de que ellos estaban contra Franco, habían estado contra Franco y bueno, los metieron ahí. Esto a lo mejor os lo puede contar más Francisco porque yo entonces yo era una niña, la verdad no solo hablo de oídas, pero a lo mejor Paco sí que tiene memoria de eso y puede deciros más, porque además vivía en Cataluña. Bueno, me acabas de llamar viejo, Elena. Vale, de acuerdo. Pues esta te la guardo. Bien. Mira, pues a nivel personal y familiar, pues, digamos, yo tengo antecedentes bastante variados, ¿no? Porque, por ejemplo, mi madre, pues toda mi familia procede de Andalucía, ¿no? Entonces, mi madre siempre había estado en la acción católica, cuando era niña, antes de la guerra civil. Mi abuelo pues se dedicaba pues a construir cosas para la iglesia, imágenes, obras de pintura y demás. Y mi padre, por otro lado, pues era más bien rojillo y había estado pues luchando en el bando republicano. Poco tiempo porque al pobre lo cogieron prisionero enseguida y tuvo que pasarse en brigadas de trabajo pues el resto de la guerra civil, ¿no? Entonces yo, digamos, cuando empecé a tener, digamos, un poco de uso de razón política, que fue, digamos, después de la muerte de Franco y demás, pues yo me metí en grupos de izquierda. Entonces, pues bueno, yo tenía una mentalidad de que cuanto más rojo, mejor. Y entonces, pues me metí en un partido que se llamaba el Partido del Trabajo, que era un partido comunista, marxista-leninista y maoísta. Que consideraban al PC unos revisionistas de mierda, con los cuales no había que tener el más mínimo trato, ¿no? O sea, yo estaba en ese partido. Lo que pasa es que ese partido, curiosamente, pues desapareció en un momento dado, sin que nos dieran explicaciones de por qué. Luego los dirigentes principales, que eran Eladio García Castro y Manuel Gracia, en Cataluña, pues creo que formaron así partidos de tipo ecologista, que se empezó a poner de moda toda la movida esta ecologista. Y pues a partir de ahí, pues bueno, yo empecé a mirar las cosas desde un punto de vista lo más pragmático posible. Es decir, ya me importaba muy poco la marca ideológica que tuviera un partido. A mí me interesaba la doctrina que tuviera, política, y la actuación política que tuviera. Que se declarara marxista, leninista, maoísta, de izquierdas, de derecha, falangista, me daba exactamente igual, la verdad. Porque, entre otras cosas, comprobamos en Cataluña que el único dirigente y el único partido en el que de verdad te podías apoyar para luchar contra esta oligarquía catalana infumable era Alejo Vidal Quadras, que llevaba pues, el Partido Popular en aquel entonces. Entonces hubo mucha gente que colaboramos con él, mucha gente de izquierda, además. Dentro del Partido Socialista había algunos históricos como Julio Villacorta, por ejemplo. Participó, digamos, en una serie de actos de promoción de Vidal Quadras y Vidal Quadras consiguió pues, un resultado fantástico. Lo que pasa es que, lamentablemente, en el PP pues, prefirieron cortarle la cabeza para conseguir el apoyo de Pujol a la primera investidura de Aznar. Y después, cuando Aznar sacó la mayoría absoluta en las siguientes elecciones, lo lógico hubiera sido volver a colocar a Vidal Quadras en Cataluña y continuar el proceso de ascenso electoral y político que tenía el PP y que parecía imparable en aquel momento. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo y prefirió mandar a Alejo Vidal Quadras a la Comunidad Europea, cuanto más lejos mejor, ¿no? Fue vicepresidente del Parlamento Europeo. Es decir, me di cuenta de que no se podía esperar nada ni del PSOE ni del PP. Y desde entonces, digamos, pues yo me he vuelto un pragmático y cuando hay un partido que realmente pienso que tiene una visión adecuada de las cosas, pues lo voto y colaboro con ellos. ¿Qué es de derechas? Yo colaboro con la derecha. ¿Qué es de izquierda? Yo colaboro con la izquierda. ¿Qué es de extrema izquierda? Yo colaboro con la extrema izquierda. No tengo ningún problema por ese lado. No sé si me he explicado. Sí. Es que tienes que entender que aquí en Cataluña realmente la contradicción principal es luchar contra el separatismo.
que además no solo es que quiera separar a Cataluña del resto de España, sino que además nos tiene subyugados. Y puesto que no hay ningún partido de esos que se llaman de izquierdas que defienda a la clase trabajadora catalana, pues nos defendemos como podemos. O sea, hemos llegado a un momento en que es que las etiquetas ya nos dan igual. Lo que nos importa es que funcione, que trabajen. Efectivamente, como decía el camarada Deng Xiaoping, en China, gato blanco, gato negro, lo importante es que hay que hacer ratones. Bueno, ya suficientemente bien habéis analizado la cuestión del independentismo, sobre todo a nivel, bueno, electoral y demás en Cataluña. Vamos a meternos un poco más en barea a la sociedad civil en profundo. En ese octubre del año 2017, en ese golpe de Estado, ¿cómo lo vivisteis y cuál fue vuestra experiencia? Empieza tú, Paco. Bueno, pues mi experiencia fue bastante nefasta, como he adelantado antes, porque me pilló en un centro en el que yo acababa de aterrizar, y con un director que era un fanático impresentable y unos inspectores que eran comisarios políticos desvergonzados. Aparte de eso, había un pequeño sector de alumnos que eran de la CUP. Esto yo es la primera vez en un instituto público que me he encontrado esto. Yo me acuerdo que en Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo, donde estuve muchos años, pues alguna vez hablando de esto, los chavales no sabían ni qué era eso de la CUP, no les sonaba chino. Sin embargo, aquí en el Juan Boscán, pues había un pequeño grupito de unos 8 o 10 chavales de segundo de bachillerato que eran de la CUP y que lógicamente pues estaban muy en sintonía con el director, ¿no? Y entonces, pues bueno, se dedicaron a hacer todo lo posible sin reparar en medios y sin el más mínimo escrúpulo de tipo moral o de tipo político para intentar echarme de la enseñanza. Cosa que, en fin, era complicada porque yo no era un interino. Si hubiera sido un interino, me hubieran echado en la primera semana, ¿no? Como no lo era, pues yo pude aguantar ahí todo el curso, pero tuve que pelear con unas situaciones realmente casi surrealistas, ¿no? Difíciles de creer a veces. Por ejemplo, pues me encontré con estos chavales de la CUP que se dedicaban a colocar pasquines empapelando todo el centro con, digamos, textos en mi contra, diciendo que ese tío es un facha, que tal y cual, y que vamos a hacer huelga contra él. Y entonces, bueno, yo cuando iba al director decía, oye, esta gente va a hacer huelga, porque tengo entendido que esto hace falta, en fin, avisar con una cierta antelación. No lo sé, la verdad es que no lo sé, no sabía nada. No sabía nada. Los chavales hacían lo que les daba la gana. En una ocasión, por ejemplo, que esto fue iniciativa de la propia dirección del centro, sacaron a los chavales del instituto para llevarlos al parque que hay al lado, el parque Cervantes, y allí hicieron una asamblea con el orden del día de a ver cómo echamos al fascista de Francisco Goya del instituto, ¿no? Digamos, esto no se puede hacer. Digamos, la normativa prohíbe estrictamente que los chavales que no sean de bachillerato, que los chavales puedan organizar cosas durante las horas, durante el horario lectivo, fuera del instituto, y no digamos pues una asamblea con ese tipo de intenciones, ¿no? Sin embargo, aquí no pasaba nada, y el director y la inspectora de centro y algún otro inspector que vino también para apuntarse al cargo, pues no tenían ningún problema en dar por bueno todos estos comportamientos absolutamente delirantes. No lo explico en detalle porque estaríamos aquí 3 horas, ¿no? Entonces, esto fue realmente una experiencia pues muy negativa, que a pesar de que yo estaba acostumbrado ya, había lidiado en otras ocasiones con situaciones parecidas, pero esto fue el colmo ya. O sea, ver allí hacer asambleas a los chavales, permitidas por la dirección del centro, cómo se iban a las manifestaciones todos juntos, sin que la dirección del centro pusiera el más mínimo problema, ni tuvieran permiso de los padres, ni nada de nada, en fin, una cosa
absolutamente delirante y absolutamente infumable, ¿no? O sea, pues fue realmente una experiencia bastante traumática. O sea, porque una cosa es que desde el colegio, desde el director, pues eche la mirada para otro lado y permita una cierta cartelería a favor de una ideología como puede ser el separatismo. Y otra cosa muy diferente es hacer cartelería en sitios públicos, como es el sitio de tu trabajo, como es en un centro público, en contra no de una ideología, sino de una persona, como fue tu caso. Y que en los más de 30 años eso marcó un antes y un después. Efectivamente, o sea, fue una experiencia realmente que no había vivido nada parecido en los 30 y pico de años que llevaba en la enseñanza, ¿no? Por otra parte, hay que decir que allí todo el instituto estaba empapelado de carteles y de pasquines de ideología separatista, incluso la biblioteca del centro. La biblioteca del centro estaba llena allí de carteles de algunos pensadores catalanistas del 19, con frases suyas y demás. O sea, que era una cosa muy, muy desvergonzada, absolutamente desvergonzada. Porque, bueno, evidentemente cada uno es muy libre de tener la ideología que le dé la gana, pero lo que tú no puedes hacer dentro del centro es dedicarte a adoctrinar a los alumnos con una ideología concreta que es la tuya, y además hacer acoso laboral, que es lo que se hizo, contra profesores que no la comparten. Que no la comparten y que, por otro lado, tampoco están haciendo nada especial, porque quiero decir, yo tampoco me dedicaba a polemizar ni con los profesores de esta ideología, ni con el director, ni con los alumnos. Yo simplemente me limitaba a dar mis clases y, eso sí, lógicamente, tenía que enseñarles la realidad histórica, no las ridículas versiones que tienen los libros de texto elaborados por activistas, porque a fin de cuentas no son más que activistas del separatismo catalán, los autores de todos los manuales escolares. Pero yo puede que ahora vamos a tocar una cuestión principal y clave en todo esto, y es que, claro, o sea, yo no me puedo creer que todo el resto de las personas, evidentemente, fueran o les diera igual la situación. Evidentemente, tuvieron que haber personas que ya estén de acuerdo o no con tu ideología, Paco, que como es la de la unidad de nuestro país, lo hayan visto y sean perfectamente conscientes de ellos. Y evidentemente, por eso digo que es la cuestión principal. Tras esta represión y acoso laboral hasta sobrepasar estos límites, como los que tú estás contando, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es: yo no voy a ir por la unidad de España, por lo menos públicamente, ni de coña. Efectivamente, los riesgos que se corren pues son muy importantes. O sea, y no solamente los profesores, sino en general pues todos los funcionarios públicos que dependen de alguna manera de la Generalidad de Cataluña o de los ayuntamientos. O sea, hay historias para no dormir de acoso sistemático a mozos de escuadra. Por ejemplo, estoy pensando en Imma Alcolea o en Ángel Gómez, que hicieron un pequeño grupo llamado Mozos por la Constitución, o diversos funcionarios de las policías locales en ayuntamientos pequeños a los que se les machaca, digamos, a conciencia, absolutamente a conciencia. Entonces, claro, esto es muy difícil, digamos, de combatir porque, digamos, cuando te encuentras en una situación así, estás solo. Estás solo, primero, porque los sindicatos representativos aquí en Cataluña están absolutamente copados por el separatismo. Incluso, digamos, sindicatos digamos, importantes a nivel de toda España, como UGT o comisiones obreras, ¿no? Pero otros sindicatos que en enseñanza, por ejemplo, pues son los primeros, los más representativos, AMPE y CESIF, no tienen representación en Cataluña. O si tienen que es 1 o 2 delegados, miseria pura. Entonces te encuentras con que no hay, digamos, enlaces sindicales que puedan de alguna manera defenderse en situaciones de este tipo. Y el Estado que es quien debería hacerlo,
pues tampoco lo hace. No lo ha hecho nunca. Pero lo curioso del caso es que, digamos, en el curso 2017-2018, cuando hubo este intento de golpe de Estado y cuando hubo pues, todo este clima en los institutos, como ya sabéis, y como sabe todo el mundo, pues al final se aplicó el artículo 155, a pesar de que Rajoy no tenía ni pizca de ganas de hacerlo, pero finalmente tuvo más remedio. Bien, a partir de ese momento, el que llevaba la enseñanza catalana, el consejero, digamos, de Educación de Cataluña, era el ministro de Educación, Méndez Vigo. Él podía hacer en aquel momento lo que quisiera en la enseñanza catalana. Quitar cargos, nombrar otros, hacer lo que quisiera. Bueno, pues lo que hizo fue exactamente nada. En aquel momento, o sea, en plena aplicación del artículo 155, fue cuando a mí se me abrió un expediente sancionador digamos, por haber dado ese tipo de materiales, de estudio, que según el director, que era muy bueno también, pues, oye, que esto hace quedar mal al catalanismo. Y digo, bueno, ¿y qué? Chicos, o sea, yo no quiero hacer quedar aquí bien ni mal a nadie. Yo estoy ofreciendo textos históricos que son relevantes. Pero esta es la mentalidad que tiene esta gente. Es decir, que aquí el Estado nunca ha protegido a los funcionarios acosados, ni siquiera en la aplicación del 155, que ya es fuerte la cosa, ¿no? Con lo cual, digamos, yo estoy convencido de que esto no tiene solución, mientras haya estas fuerzas políticas representativas, el PSOE y el PP. Vox, por ejemplo, es un partido de derecha, pero que, digamos, es bastante, tiene digamos, un perfil bastante en contra de todo el separatismo. Pero, claro, Vox no es mayoritario, ni mucho menos. Y la izquierda que no es el PSOE, pues, en fin, la izquierda decente no tiene representación ninguna, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que la única forma de solucionar esto es con un cambio de régimen político y con un cambio de fuerzas políticas representativas. No veo ninguna otra solución. Yo creo que el régimen del 78 ya está prácticamente finiquitado, y más con un individuo como Sánchez, que es capaz de hacer bueno a los mayores adefesios que ha habido en política a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pues sí, totalmente. Bueno, le voy a permitir de manera personal la última pregunta, Paco, y ya pasamos con Elena, ¿vale? Si quieres la contestas, si no, Paco. Pero es que, sinceramente, me muero de ganas por preguntarte. Después de esa experiencia tan negativa, de ese acoso laboral y no haber tenido prácticamente el apoyo de nadie, ¿qué pensaste de tus compañeros que tú sabías o tenías la conciencia que ideológicamente eran cercanos a ti o que simplemente no les parecía bien, que no hicieron nada? Te vamos a machacar. Bueno, no, en este aspecto tengo que decir que tuve mucha ayuda y entonces al año siguiente tuve más de personas que baja de la enseñanza y que no soportable, que al año siguiente ya cogí hubo una concentración, una jubilación, manifestación delante de hubiera querido estar más años. El día en la enseñanza, el hecho hacía la jornada, puertas abiertas, pero y realmente tuvo mucho impacto. Realmente no había esto movilizó también a los chicos de la CUP de continuar de un montón de furores de los antidisturbios y al final a los dos bandos enfrentados lo dejé y continuó la lucha la jornada de separatismo, puertas abiertas, y todo esto pues tuvo su reflejo también en la prensa y en la televisión. Es decir, yo estoy muy agradecido a todas las personas que me apoyaron en aquella jornada. En fin, mejor no nombrar ninguna porque quedaría feo por esto, pero hubo muchísima gente que me apoyó y a los que yo, pues, mi absoluto agradecimiento desde aquí, es una cosa que no olvidaré nunca. Y en cuanto a los compañeros estrictamente del instituto, pues hubo alguno a nivel personal que me daba una palmadita en la espalda y me decía adelante, ten fuerza y demás, pero a ver, yo entendía perfectamente que ponerse de mi lado públicamente allí pues era hacerse el harakiri absolutamente, ¿no? O sea, la situación en Cataluña está así. Esta gente no tiene el más mínimo escrúpulo para acosar a los funcionarios desafectos y para hacerles perder su trabajo
si pueden. Yo tengo que decir además que después de esto, después de esta experiencia, yo pedí una comisión de servicios. La comisión de servicios es una petición que tú haces a la administración para que te cambien de centro. Te cambien de centro y esto normalmente lo haces cuando hay problemas, enfrentamientos con el director y demás. Y los inspectores son los primeros que dicen, sí, adelante. Le voy a mandar a un centro aquí al lado de su casa y lo más lejos posible donde estaba antes. Bien, yo esto lo planteé por medio de mi abogado y se negaron sistemáticamente. Y contra el adoctrinamiento escolar, pues desde fuera de la enseñanza, a salvo ya de este tipo de acoso y de impacto, digamos, a todos los niveles. O sea, qué fuerte, tío. O sea... No es en mi caso el único. Ha habido muchos casos en la enseñanza que a mí me han llegado a la onda, porque yo he sido delegado sindical del sindicato CESIF. Pero estos casos pues, no han trascendido, entre otras cosas, porque los profesores afectados no se atreven a explicar a los medios lo que les ha pasado, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto es lógico. Y la solución, hubo un caso muy divertido, intimidante, pero bueno, que a un profesor que lo acosaban por esto, llevaba varios años así, pues el delegado de Comisiones Obreras le dijo, oye, ¿y por qué no pides traslado a Andalucía? Que allí no hay ningún problema. Hombre, pues qué bien, pues menuda solución que me ofreces, ¿no? En fin, esto es lo que ha habido y esto es lo que hay todavía. O sea, necesitamos, y esto es una cosa importante también, necesitamos partidos políticos realmente que estén por la eutanasia del Estado, y necesitamos sindicatos representativos que defiendan a los funcionarios de estos ataques de la oligarquía separatista. Para empezar, digamos, este fue el primer caso de acoso por estos motivos, que realmente la prensa le dio, digamos, una gran información y un gran reflejo. Hubo muchísimos artículos de prensa, incluso en medios nacionales, el ABC, El País, La Razón, que se ocuparon del tema, me hicieron entrevistas, aparecieron fotos de alumnos allí con las esteladas, en fin. La verdad es que la cobertura mediática fue espectacular. Y esto era la primera vez que sucedía, porque esto había pasado muchas veces. Casos parecidos a este, tal vez no tan brutales, pero, digamos, por los mismos derroteros habían aparecido muchas veces y nunca ningún medio se había hecho eco. En este caso fue todo lo contrario. Realmente todo el mundo se enteró de lo que pasaba en un instituto importante de Barcelona y todo el mundo se enteró de que estas cosas eran bastante habituales. Después hemos tenido también otros casos que afectaban a alumnos y que afectaban a padres y que también la prensa le ha dado cobertura, tal vez no tanta como en mi caso, ¿no? Entonces, esto ya fue una victoria importante. Esto fue una victoria importante que era la primera vez que pasaba. Otra victoria importante es el hecho de que yo pude ganar, digamos, el contencioso administrativo por este motivo, aunque todavía, digamos, no es definitivo y está pendiente del recurso de la Generalitat. Pero confío en que los jueces pues, no se arruguen y demuestren, pues, como decía el monarca de Prusia, el rey Federico Guillermo II, que todavía hay jueces aquí, todavía hay jueces en Berlín, todavía hay jueces en Barcelona, ¿no? Entonces, digamos, hay que ver siempre en estos casos la botella medio llena y no medio vacía.
¿no? Ellos consiguieron que yo me fuera de la enseñanza, pero después de estar allí 2 años en aquel centro, tocándoles las narices y haciéndoles vivir una auténtica pesadilla. Y, digamos, con una cobertura absolutamente inhabitual. Por consiguiente, esto es un triunfo importante y creo que debemos considerarlo así. La pregunta que te iba a lanzar, Elena, tú recién llegada a la Comunidad de Cataluña en el año 2016, un año después, el golpe de Estado prácticamente, como hemos nombrado, porque es un golpe de Estado, porque intenta romper la unidad territorial de nuestro país, totalmente, sea cuales sean las partes. ¿Cómo lo viviste el golpe de Estado del año 2017 en octubre, Elena? Y sobre todo a nivel familiar, porque me comentaste que tenías una hija que estaba sufriendo también. Bueno, pues cuando yo llegué a Cataluña en 2016, tenía mi hija que estaba, pues eso, en primero segundo de primaria, y claro, estaba todavía pues con el aprendizaje de la lectoescritura, mejorándolo y tal. Entonces yo tenía claro que quería que estudiar en su lengua materna para aprender, porque es importante, sobre todo en esa fase. Y me encontré que no había, en Gerona no había ninguna escuela en toda la provincia donde se pudiera estudiar, aunque fuera parcialmente, en español, en ninguna escuela pública. Y solo encontré una escuela privada donde meterla, que estaba al 50% en catalán y al 50% en español, una fórmula que a mí de hecho me pareció bastante interesante, que era que hacía 15 días en catalán, 15 días en español, con lo cual aprendían las dos lenguas, aprendían los términos de lo que estuvieran dando en las dos lenguas. Me pareció un método bastante bueno. Lo malo era que, claro, que era privada y que costaba mucho dinero. Y la verdad es que a raíz de eso, pues empecé, no la pude sostener, tener mucho tiempo allí. La tuve 3 años, pero porque, vamos, para que os hagáis una idea, tenía un piso que estaba pagando y lo puse a la venta para poder pagar el colegio. Es decir, que me descapitalicé para poder llevar a mi hija a una escuela donde pudiera estudiar en su lengua materna. Entonces, eso por suerte, en 2017 a mi hija le pilló en esta escuela, que por cierto es una escuela muy cara a la que van los hijos de estas élites que luego obligan a los niños, a nuestros hijos, los hijos de los trabajadores, a ir a escuelas públicas, todo en catalán, aunque no sea su lengua materna. Ellos llevan a sus hijos a esas escuelas bilingües y trilingües, porque ellos tienen pasta. No tienen que vender su piso para poder llevar a sus hijos a estudiar en esa lengua y aprenderlas bien todas. Pero lo bueno también de esa escuela es que no hicieron todas esas cosas que hicieron otras escuelas, de sacar a los niños al recreo a adoctrinarlos y hacerles decir que los policías eran muy malos, que habían pegado a los que querían votar y rollos de esos. Eso mi hija, por suerte, se libró. Pero el ambiente en general la verdad es que fue terrible, porque aunque ya veníamos discutiendo de lo que se venía, y yo encontraba que en mi trabajo encontraba que había mucha gente que me sorprendía, porque yo, estaba trabajando en cosas de investigación científica y me encontraba con gente que eran científicos y que parecían perfectamente racionales y cabales para otros temas, pero si sacabas este tema de política, se volvían totalmente irracionales. Y además hasta se enfadaban, no se podía tampoco siquiera sostener un debate de manera civilizada, ¿no? Entonces, lo que me encontré fue con que, el golpe de Estado es como la mayoría de los ciudadanos en Cataluña que no comulgamos con el separatismo, pues me encontré con mucha ansiedad de pensar que iba a ser, ¿no? Porque no sabíamos realmente, o sea, ahí qué iba a pasar, si eso iba a ir para adelante, si iba a haber peleas en las calles, si iban a ir a por los que no éramos separatistas, porque siempre en esos contextos se produce violencia, ¿no? Y con mucha rabia, además de ver cómo la policía autonómica había permitido que se metieran en los colegios
para luego poder votar en ellos, y se lo habían puesto tan difícil a la Policía Nacional y la Guardia Civil, que yo creo que lo hicieron muy bien, y los otros, o sea, lo hicieron muy profesionalmente, y sí, les pegaron, pero sinceramente a mí me han pegado más en algunas manifestaciones contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT, me han pegado más de lo que les pegaron a ellos y no hemos llorado tanto. Es decir, no pegaron más de lo que suele pegar la policía cuando les ordena que peguen. Y de hecho, es que era muy difícil cómo sacas a la gente que se ha metido en un colegio. Los que no tenían que haberles dejado era directamente ni entrar. Y bueno, yo creo que lo que tenía que haber hecho Rajoy es declarar el 155 antes de que todo eso pasara. Y haber tomado, o por lo menos haber tomado el control de los Mossos. Sí. Pero lo único bueno de todo esto es que fue a raíz del 3 de octubre la gente, los constitucionalistas de Cataluña, como nos llamábamos entonces, yo entonces me consideraba constitucionalista, pues salieron a la calle, salieron a la calle espontáneamente, muchas manifestaciones. De hecho, también había habido una el día 30 de septiembre. Y de una manera que fue que yo creo que asustó a los propios separatistas, porque no se esperaban. Porque, claro, los separatistas habían hecho, ya desde los años 80, cuando habían hecho el Plan 2000, no sé si has oído hablar de él, pero era justamente para nacionalizar a la gente en la nación catalana, ¿no? Y todo esto era eso, pues, justamente promover a los profesores y a los periodistas y a todos los, copar todos los sitios, los puntos importantes con nacionalistas, promover a los nacionalistas a los puestos de poder. Ahí por eso te encuentras pues, que los directores de escuela pues, muchas veces son separatistas, o por lo menos si no lo son, tienen que tener un perfil muy bajo, porque si no, no vas a llegar ahí. Y todo ese tipo de cosas. Es más, durante el procés, cuando luego les enviaron esa información que querían quemar en el Besós, en la incineradora del Besós, los propios Mossos, les encontraron muchos documentos comprometedores, entre ellos que habían investigado a gente de asociaciones constitucionalistas por la Unidad de España y tal, pero además otra cosa que les encontraron fue ese documento Enfocats, bueno, no sé si fue, creo que se lo pillaron a uno de los lugartenientes de Junqueras, ¿no? En el cual ponía exactamente cuál era la estrategia comunicativa con el proceso que debían llevar a cabo y que llevaron a cabo. Y en ella lo que decían era, bueno, a la gente que es, bueno, ya es separatista, que es nacionalista, no hace falta convencerle, simplemente aprovechar su fuerza de trabajo. A los que todavía, bueno, tienen cariño a España, hay que convencerles de que España es irreformable y de que de hecho a España le va a ir mejor si nos separamos, ¿vale? A los que, y a los que no se les puede convencer porque no hay manera de convencerles de separarse de España, a esos hay que hacerles ver que más bien se tienen que estar quietecitos porque si no les va a afectar a su entorno cercano, que es lo que le pasó a Goya y lo que le ha pasado a tanta gente. Es decir, había que intentar que los que no estábamos a favor de eso nos calláramos, ¿vale? Entonces, ¿yo con qué me encontré? Bueno, yo por suerte no trabajaba en la universidad, sino en un centro de investigación del CSIC, y entonces, bueno, como dependía del ministerio, la cosa no era tan así. Pero claro, estaba allí trabajando y cuando pasó todo esto, que me encontré, pues que llenaban todo de propaganda, las calles, todo lleno de lazos amarillos, carteles, tal. Y yo con el cabreo que llevaba, pues me dediqué, como mucha otra gente, a arrancarlos. Hasta el punto de que venía uno y me dijo una vez ahí en la calle, sabemos quién eres y te vigilamos. Es decir, aquí en Cataluña son muy ladinos, porque no es como en el País Vasco, y en eso hay que reconocer que es menos mal, ¿no? Que no te pegan un tiro en la boca, pero sí que te hacen una muerte civil. De hecho, efectivamente se debió de correr la voz de que yo estaba en contra, hacía esto de arrancar lazos y carteles y tal, que habían inundado la calle de eso, y entonces a mí
mucha gente en el centro de trabajo, supongo que la ideología separatista, supongo como que me miraban mal, me hacían el vacío. Pero bueno, yo no viví más que eso. La suerte que tuve, de hecho, fue que encontré, entonces me junté, sobre todo gracias a la manifestación del 8 de octubre, nos conocimos muchos catalanes que no éramos separatistas, que creíamos que estábamos solos, que a lo mejor que estábamos locos, porque no habíamos entrado dentro de todo ese magnum de que parecía que había venido un ovni y los había abducido a todos y les había vuelto tarumbas separatistas, pues te sentías pues que eras un poco raro, pero ahí nos encontramos ese día que no éramos raros, que realmente los raros eran ellos. Nosotros éramos muy mayoritarios, porque es que se llenó, o sea, había más de 1 millón y pico de personas allí y eso pusieron dificultades para llegar, porque quitaron frecuencia de trenes y muchas cosas para llegar a Barcelona y aún así aquello se llenó. Entonces, a raíz de eso nos empezamos a organizar. Hubo como un impulso, ¿sabes? Tomamos contacto, gente y tal, hasta, por ejemplo, con un grupo hice amigos y con un grupo de amigos de esos nos íbamos a sacar esteladas y de ayuntamientos, ¿sabes? A quitar carteles y todo eso era como una manera también que nos ayudaba a sobrellevar eso, a nosotros también expresarnos políticamente, decir, no, a ver, el espacio es de todos, tú no puedes poner delante de la escuela en un jardín infantil llenarlo de propaganda separatista. Y nos decían, no, pues poned la vuestra. No, como si respetaran ellos, o sea, nos recriminaban que la quitáramos, pero es una manera de expresión también, quitarla. Ellos no lo hacen, si colgamos nosotros carteles también nos los quitan. Lo bueno que pasó, y eso es lo que quizás no se esperaban, y yo creo que frenó porque esto era un Maidán, era como el Maidán de Ucrania, pero aquí. De hecho, se sabe que ha habido dinero de Soros, igual que en Ucrania, aquí para organizarlo, y que sigue habiendo apoyo de Soros. Pues lo bueno, quizá lo que no se esperaban es que nos organizamos, nos reaccionamos, en vez de quedarnos callados. Hasta entonces había habido como una mayoría que se puede decir silenciosa, y desde entonces ya no somos silenciosos. Lo que cuenta Paco, ¿no? De que cuando le hicieron eso, pues hubo un montonazo, una concentración de apoyo. Todo eso ha hecho que se haya visibilizado que no todos los catalanes son separatistas. Y eso es algo que creemos, de hecho, muchos creemos que frenó ese golpe de Estado, esa movilización callejera. Sí, efectivamente. Porque fliparías, o sea, eso fue algo que nos dio a todos mucha energía. O sea, por un lado al principio estuvimos muy hundidos, pero por otro lado nos dio mucha energía. Y desde entonces no han intentado, y de hecho la cosa ha ido bajando, pero aún así ha quedado mucha gente organizada. Y de hecho los que han estado luchando en estas cosas contra el separatismo desde muchos años, dicen que ahora estamos mejor que entonces, porque antes estaban solos, o se creían solos, y ahora sabemos que no estamos solos entre nosotros. O sea, seguimos estando solos, parte del Estado. El Estado central sigue sin darnos apoyo. Y nos sentimos, de hecho, muy traicionados con todo esto de los indultos, ahora de la amnistía. Para nosotros es una traición que nos hace, porque los que estuvimos ahí, que temimos hasta por nuestra vida, fuimos nosotros. Y no sentimos que el Estado nos proteja. Pero aún así defendemos, porque nosotros lo que defendemos es la unidad de nuestro país, que es España. Y sabemos además que el resto de los españoles sí nos apoyan. Tenemos unas élites que son unos traidores a los españoles, pero el pueblo español tiene una fuerza que es caótica, porque claro, no es fácil coordinarse, pero que es una fuerza que sale cuando en los peores momentos, ¿no? Como por ejemplo la guerra de independencia contra la invasión de los franceses. Sí. Sale de esa manera caótica, pero sale. Y esa es mi esperanza contra lo que se tiene. Esto no ha parado. O sea, el golpe lo quieren volver a hacer. Ellos dicen, lo volvemos a hacer. Soros lo sigue financiando. Están esperando que haya un momento, el momento adecuado para volver a atacar.
Sí, porque ellos disponen de muchos medios, mucho dinero para financiar sus grupos de trabajo, sus activistas, cosa que nosotros no tenemos absolutamente nada. Es decir, como ha señalado Elena, o sea, el Estado español no nos apoya para nada. Si realmente a nosotros el Estado nos diera el mismo apoyo que los separatistas dan a sus activistas, los habríamos destruido ya hace tiempo. Hace tiempo. El problema es que no están dispuestos a hacerlo. Ninguno de los grandes partidos supuestamente nacionales o supuestamente constitucionalistas, ni el PP ni el PSOE. Por eso, en fin, yo comentaba antes que la única solución que veo es que al final haya un cambio de régimen, porque no se puede esperar que estos partidos caigan del caballo como San Pablo y vean la realidad. Ya hace mucho tiempo que perdí la esperanza, ¿no? Por lo demás, pues bueno, todo lo que ha señalado ella es muy importante, ¿no? El hecho de que tú, si quieres clase en castellano, por lo menos parcialmente para tu hijo, tienes que pagar un centro privado. Centros privados que son carísimos y que, curiosamente, toda esta gente, pues esto es una cosa que hay que tener en cuenta también, todos los políticos separatistas llevan a sus hijos o al liceo francés, o al colegio italiano, o al liceo alemán, o al colegio aula, por ejemplo, llevaba a sus hijos allí al colegio aula, que son centros muy caros y donde no se practica la inversión. Porque, bueno, ellos saben perfectamente, porque idiotas no son malos, pero no son idiotas del todo. Saben perfectamente que el catalán es una lengua minoritaria, una lengua regional minoritaria, con la que no se puede ir a ninguna parte. Había un señor catalán que tenía la costumbre de decir, bueno, el catalán es como el pijama, yo me lo puedo poner para estar en casa, pero lo que no puedo hacer es ir a una convención en pijama. Entonces, esto ellos son los primeros que lo entienden y por eso llevan a sus hijos a colegios privados, porque ellos sí que se lo pueden permitir. Pues, bueno, yo es que lo siento mucho, pero después de escuchar a Elena y el importante dato que tú acabas de decir, Paco, de por qué esta gente son más fuertes que nosotros y consiguen una mayor difusión de todas sus ideas y toda su propaganda, claro, es que aparte de que llevan el discurso de los que desgraciadamente son los que dirigen el futuro de nuestro país, que como son esas élites empresarias burguesas que lo que buscan evidentemente son sus propios intereses, claro, reciben todo el dinero del mundo, fácil, además, dinero del propio Estado, porque, y esto es una cosa muy importante que hay que contar, reciben dinero del propio Estado porque hay partidos e ideologías funcionando en nuestra sociedad española, que está subordinada a ideas como el derecho de autodeterminación y muchísimas paranoias democráticas que no son para nada democráticas y que hay que romper con el mito de la democracia occidental liberal avanzada, que creemos que no existe nada más de ella. Y si digo lo que pienso aquí, después de escuchar a Elena, a mí me cierran el canal asegurado, la verdad. O sea, yo de momento lo único que puedo hacer es esto, daros voz, daros difusión y solidarizarme en absoluto con vuestros casos y con vuestros compañeros. Así que permitirme que evidentemente, aunque todavía no hayamos terminado, pero tenéis que venir otra vez. Porque esto no puede acabar aquí. Porque tenemos que... Sí, es verdad, esto es un podcast de entretenimiento, de aprendizaje, de difusión de ideas, sobre todo, pero esto es también hacer la batalla. Eso es también estar ahí, porque no tenemos que estar también en las calles, en las manifestaciones, gritando y portando banderas y evidentemente que se nos vea. También tenemos que estar en las televisiones, tenemos que estar en las redes sociales, tenemos que estar en cualquier tipo de evento digital, todo, porque la guerra merece bastante la pena y sobre todo yo ahora mismo me ha marcado. Me ha marcado porque yo no podría aguantar lo que
lo que habéis vivido vosotros. Es que yo me hubiera ido directamente hace ya muchos años de Barcelona o de Cataluña. Sí, es una tentación que siempre estaba ahí. Yo no sé el caso de Elena, pero siempre es una tentación que estaba ahí. Ha habido muchísima gente que se ha marchado de Cataluña, miles de personas, de funcionarios, de jueces, de policías, de políticos, de personalidades. Vidal Guara se fue a Madrid, Albert Boadella se fue a Madrid, en fin. Muchísima gente del mundo constitucionalista se fue a Madrid y a mí, por ejemplo, personalmente, pues se me ha pasado por la cabeza en alguna ocasión. Pero, o sea, por un lado, el irte a Madrid te soluciona tu problema individual, ya vives tranquilo, pero por otro lado, eso sí que es una victoria que se apuntan ellos. Y personalmente no tengo ganas de darles ningún tipo de victoria que pueda evitar. Y ese es el motivo por el que yo personalmente no los he mandado a paseo y he desconectado de toda esta locura supremacista que hay en Cataluña desde hace muchos años. Vale, y ahora sobre todo, déjame un segundito, Elena, ¿vale? Después de ya casi 1 hora y 20, voy a lanzar la última cuestión porque sé que tenéis muchísimas cosas todavía guardadas, pero me lo quiero reservar para un segundo, pues para un segundo podcast que, a pesar de los problemas técnicos que estamos teniendo, no os preocupéis porque está saliendo un grandísimo podcast, yo no tengo ningún tipo de duda, la verdad, os lo digo en serio, ¿vale? Porque yo luego en edición lo arreglo, hacedme caso, creedme. Y es que, bueno, tenemos la crítica a la izquierda, tenemos la crítica a la derecha, tenemos la experiencia, la vivencia personal, el devenir y lo que voy a preguntar ahora, ¿qué es lo que queda por delante? Es decir, Elena nos ha dicho que hay una esperanza después de esas movilizaciones, que ya no estamos solos y demás. ¿Qué es lo que toca defender? Porque hemos hablado de la igualdad de los españoles. ¿Cómo? ¿Cuáles son los puntos que tendríamos que defender a las personas que estáis por la unidad de España, que viven en la comunidad autónoma de Cataluña? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuáles son los puntos? Adelante. Bueno, yo... Pues... Ahora tú... Dale, Elena, sí. Vale, yo solamente quería añadir a lo que dijo Paco antes, que otra razón por la que no me voy yo, al menos personalmente, es porque también he conocido a gente valiosísima. O sea, aquí es muy fácil distinguir quién es cobarde de quién es valiente, quién es generoso y quién es más individualista, digamos, ¿no? Porque te encuentras eso con que las situaciones son claras. O sea, aquí el que lucha contra el separatismo sabe que se la juega personalmente. No su vida, pero sí su modo de vida, su calidad de vida. Por lo tanto, te encuentras con gente muy valiosa. Y eso, para mí, es algo que me gusta. Encontrarme con gente de este valor que yo no he encontrado en otro sitio, quizás simplemente a lo mejor porque no se han encontrado en estas situaciones. Y luego, respecto a la pregunta que haces, pues sí, decirte que, no sé, creo que es importante conseguir regenerar una izquierda que sea patriótica en España, que no crea en la leyenda negra, que al fin y al cabo es la que muere el separatismo también, y que quiera que consiga tomar el poder y que no haga caso a los separatistas, que no los tenga como los niños malcriados que son, sino que los ponga en su lugar, que vuelva a recentralizar, que recentralice la educación, la sanidad, que tengamos un Estado unitario para que haya igualdad de españoles, vivan donde vivan, que la educación se pueda estudiar en lengua materna, en la lengua materna que sea en español o catalán, que es la lengua mayoritaria de los catalanes, la lengua materna mayoritaria de los catalanes es el español. Bueno, pues poder estudiar en español en cualquier rincón de España, que menos, ¿no? Que no haya adoctrinamiento. Y recuperar también es un discurso y un relato que sea ilusionante para España, porque también creo que mucha gente que ha prestado oídos al separatismo
desesperada porque por deriva de España, ¿no? De la desindustrialización, del mangoneo al que nos dejamos someter internacionalmente, y eso hace que la gente se frustre y busque otras soluciones que no son soluciones, ¿no? Encantadores de serpientes, que es lo que son los separatistas. Entonces, tiene que haber un proyecto para España para insubordinarnos. Y creo que ahí realmente veremos que el separatismo, por mucho poder que tenga, por mucho dinero que tenga, en realidad los pies de barro, porque al fin y al cabo los separatistas también son españoles. Lo que pasa es que son españoles que se han dejado llevar por la leyenda negra y que entonces buscan otras alternativas. Pero si borramos la leyenda negra, si tenemos un proyecto ilusionante para España, eso yo creo que será más fácil de combatir. Sí, efectivamente, o sea, de acuerdo al 100% con lo que ha dicho Elena. Además, hay que tener en cuenta que los separatistas, en realidad, son muy cobardes. Son muy cobardes, lo han demostrado muchas veces. Ellos solamente saben, mover sus fichas a favor de la corriente. Pero en cuanto hay, una fuerza política a nivel nacional que los para, ahí se queda. No hay más que ver, por ejemplo, que durante las dos dictaduras que ha tenido España en el siglo XX, la dictadura del general Primo de Rivera y la dictadura del general Franco, esta gente desapareció absolutamente. Hizo mutis por el foro. Solamente han sido capaces de asomar la cabeza cuando, ha habido fuerzas políticas a nivel nacional que han sido, cómplices suyos, como es el caso del Partido Socialista, ¿no? Entonces, por eso, lo que decía Elena es fundamental. Tiene que haber una izquierda patriótica, una izquierda que tenga claro que tenemos que recuperar la nación española de ciudadanos libres e iguales. No solamente la izquierda, también la derecha, porque, claro, estamos hablando de que, las personas pueden tener una ideología de izquierdas, una ideología de derechas, y eso es correcto. Eso no es una cosa, criticable. Es su visión del mundo personal. Lo que no puedes estar es por la destrucción de tu propio país. Por eso es importante que haya una izquierda nacional y es importante que haya una derecha nacional y es importante que se prohíban los partidos separatistas. O sea, en nuestro entorno europeo, este tipo de partidos están prohibidos. Y esto de que se pueda, imponer en todos los centros oficiales, en colegios, en oficinas, en todas partes, una lengua minoritaria, eso solamente se ve en España. Presento un dato. En toda Europa hay nada menos que 600 lenguas minoritarias. 600, se dice pronto. Entonces, es una locura que todas estas lenguas minoritarias se le dé el estatus de lengua oficial. Por eso, en España, la solución es eliminar la cooficialidad de estas lenguas. Para eso, evidentemente, habrá que cambiar la Constitución, pero ya decía antes que a mí me parece fundamental cambiar de régimen, ¿no? Esto, de cualquier modo, puede ser la guinda del pastel, porque aquí lo principal es lo que nunca han tenido los partidos supuestamente nacionales en España, y es voluntad política de pararle los pies al separatismo. En cambio, ha habido voluntad política para permitirles hacer todo lo que han querido. O sea, si tú te coges la Constitución es muy criticable, ya lo sé, pero una cosa que está clara en la Constitución es que es obligatorio para todo ciudadano español el conocimiento de la lengua española y esa obligatoriedad no existe para las lenguas regionales. Y aquí se ha hecho todo lo contrario. O sea, no se puede utilizar la lengua española y te obligan a utilizar una lengua regional que ningún ciudadano español tiene obligación de conocer. O sea, esto es absolutamente delirante y es imprescindible que haya una voluntad política para cortarlo. Y luego, la guinda del pastel podría ser una reforma constitucional. Pero no es imprescindible. Se puede modificar muchas cosas con la misma Constitución. Lo único que hay que hacer es proceder a un vaciamiento de ciertas competencias que se dieron irresponsablemente en las comunidades autónomas
y recuperarlas por el Estado central y no dejarlas nunca más. La enseñanza es una de ellas, evidentemente, pero también la policía, que es esto de las policías autonómicas controladas por los partidos separatistas. O sea, esto es una locura, una absoluta locura que además, no sé si os sabéis, pero el programa que tienen ellos, los separatistas catalanes, es crear un ejército catalán y el embrión sería la policía autonómica, precisamente. De hecho, claro, estuvieron hace algún tiempo intentando comprar armas de guerra en el mercado internacional. Lo que pasa es que en aquel momento se enteró el gobierno español y cortó, digamos, el asunto. De hecho, fue en el 2017, o sea, para el golpe de Estado estuvieron intentando conseguir armas de guerra. Por suerte pararon, o sea, para que veamos las intenciones que tenían. De hecho, sí, ahora dicen que lo que les faltaron fue que hubieran muertos. Sí, eso les hubiera encantado, ¿no? Les hubiera encantado que hubiera habido unos cuantos muertos para acabar de aderezar la situación, ¿no? Pero bueno, evidentemente ni tendrán muertos ni tendrán posibilidades si se les quita la enseñanza, si se les quita la policía autonómica, si se les quita la sanidad, y si se obliga a utilizar exclusivamente como lengua oficial la lengua española en toda España. Esto no significa que haya que prohibir el catalán, el gallego o el vasco, en absoluto. Claro. O sea, es la misma situación que hay en Alemania, por ejemplo, o en muchos otros países, o en Italia. En todos estos países hay, o en Francia, que hay más lenguas regionales que en España. Y, bueno, estas lenguas, pues la gente las habla, las puede cultivar, puede hacer pues, estudios filológicos, pueden darse y enseñarse en la escuela pública. Esto no habría problema. Pero la lengua oficial tenemos que hacer como en el resto de los países civilizados, la lengua nacional, que en el caso de España es el español. Bueno, yo creo que ya acabamos de responder por fin todos aquellos que nos hayan escuchado y haya llegado a este minuto del vídeo. Les acabamos de ofrecer la solución por fin clara y sencilla, dicha por Paco, de cómo solucionar el problema del separatismo catalán, tan importante y que mucha gente todavía sigue pensando que es imposible solucionar este problema. No, señores, os lo acaba de demostrar Paco. Fácil y sencillo. Punto a punto. Así que tristemente ya llevamos 1 hora y media de grabación. Yo sé que sois unas personas que contienen todavía un mayor conocimiento y unas anécdotas impresionantes y que me gustaría hacerlo en un segundo vídeo. Por mi parte he quedado totalmente encantado. Creo que este podcast va a ser el que supere al anterior, a vuestros compañeros. No lo sabemos. Pero Francisco, Elena, muchísimas gracias por venir. Esta es vuestra casa. Y sobre todo yo he quedado encantado con vosotros, solidarizarme con todos vuestros casos y bueno, que menos, espero que haya sido de grata bienvenida y que os hayáis sentido cómodos aquí en la Liga de los Comunes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Raúl, ha sido un verdadero placer y encantado de colaborar contigo en todas las ocasiones que... Bueno, pues gracias a ti, Raúl, por habernos invitado, por habernos dado voz y dar a conocer, bueno, cómo vivimos aquí en Cataluña los catalanes que defendemos la unidad de España. Lo bueno es que somos muchos en realidad, aunque normalmente no nos den voz, y yo creo que cada vez vamos a ser más, porque sobre todo la gente de secundaria, que ahora mismo mi hija está en secundaria, pues está demostrando estar bastante harta del adoctrinamiento y del separatismo. O sea que yo creo que al final les va a reventar en las narices todo este adoctrinamiento. Y nada, gracias. Cuando quieras, pues aquí estaremos para ti, para salir en tu canal.